Bienvenidos amigos cibernautas al programa Andanzas Porteñas. En esta oportunidad vamos a tener el lujo de entrevistar a un actor connotado nacional, el señor Arnaldo Berrío. Bienvenido, Arnaldo. Bueno, La primera consulta es como obvia. ¿En qué época usted empezó a actuar en cine o en televisión? en cine específicamente o en televisión fue ya después de los años más o menos 67, 68. Antes yo había estado en Valparaíso, en el grupo Ateva de acá de Valparaíso, pero solamente haciendo teatro. Después de muchos años en Ateva me fui a Santiago, al Teatro de la Universidad Católica, y ahí tuve ocasión en algún momento, mientras estaba desarrollando unos trabajos teatrales, de tomar contacto con gente que estaba haciendo cine. Y bueno, lo primero que hice fue Valparaíso, mi amor, con Aldo Franci. Posteriormente fui a hacer al norte Calicia Sangriento con Elvio Soto. Después vino el Estado del Sitio de Costa Gabras y Ya no basta con rezar de Aldo, que son como cuatro películas en las que participé integrando el elenco y que de alguna manera han significado mucho para mí, porque son películas que en una u otra forma están dentro de la historia, pasaron a ser parte de la historia del cine chileno, ¿no? Y es una gran satisfacción. Ahora después ya veo otras cosas. Por ahí al principio hice algo de televisión, pero fue más bien grabaciones para televisión de las obras de teatro que estábamos haciendo en Santiago. En la televisión propiamente tal, así en teleserie digamos, ya empecé a participar mucho más adelante. El señor Berrío es oriundo o habita en Playa Ancha. Quería consultarle por qué se dice que los playanchinos viven en una república, o si es verdad ese dicho. No, eso es totalmente cierto. Los playanchinos de viejo cuño consideran que para llegar a Playa Ancha hay que tener pasaporte, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que mi familia, partiendo con mis abuelos incluso, siempre vivieron en Playa Ancha, y en consecuencia mis padres y después nosotros, mis hermanos, yo, todos hemos vivido toda la vida en Playa Ancha. Ahora, Playa Ancha es un lindo barrio que está geográficamente en un punto muy especial de Valparaíso. Ahí hay que luchar contra el viento constantemente. Lo que tiene hermoso Playa Ancha es que es amplio, ¿no? Tiene grandes calles, larguísimas calles, y además, bueno, con el correr del tiempo ha incorporado una cantidad de movilización colectiva que yo creo que satisface plenamente a la gente que vive en ese cerro. Por lo tanto, es agradable, es cómodo vivir. Encuentro que es bastante tranquilo, pese a que, bueno, como en todas partes de pronto se producen situaciones un tanto desagradables, pero los vecinos son cariñosos, respetuosos, aunque yo no soy muy de la onda de hacer muchas amistades vecinales, ¿no? Pero encuentro que es un bonito lugar para vivir en Valparaíso. Si es que no estoy mal informado, ¿usted estudió en la escuela 17 en Playa Ancha? Exactamente, yo estudié en Playa Ancha, en la escuela número 17 República de Panamá. Y ahí fue donde se me despertó el interés por el teatro, porque teníamos una profesora que nos guió desde el segundo hasta el último año, entonces eran 6 años de preparatoria, y ella continuamente nos hacía montar obras de teatro que ella dirigía, y por ahí partió mi interés. Después ya vino una etapa de enseñanza secundaria, que fue en un colegio de especialidad, no, como diría yo, no humanista, sino que más bien comercial, eso fue. Y ahí perdí un poco el contacto con el teatro, pero con posterioridad, a través de una información que escuché un día en una radio de acá de la zona, me enteré de que existía TEBA, que había una escuela de teatro, que estaba la escuela de teatro abierto, tenían
una audición de teatro los días domingos donde comentaban todo lo que tiene que ver con literatura teatral, con dramaturgia y con comentarios sobre obras que se estaban haciendo particularmente en ese instante en Santiago. Y ahí me interesó, ingresé a la escuela y ahí empecé a estudiar en Ateva, posteriormente integré el elenco y ya después vino todo lo demás, mucho tiempo trabajando con Ateva hasta que se me ofreció, o más bien dicho se me presentó la oportunidad porque me la ofrecieron de ir a actuar a Santiago. Y yo trabajaba en una empresa particular en Valparaíso y decidí dejar todo mi quehacer acá y tirarme a la piscina a trabajar en teatro en Santiago. Ya. Bastante arriesgada la apuesta entonces que hizo usted Sí, en su fue vida. bastante arriesgada porque tiene una anécdota que prefiero no contarla aquí porque es un poquito larga, pero se la diría en 2 palabras. Renuncié a mi empleo y ya la semana siguiente que había empezado a actuar en Santiago me encontré con que la obra había sido suspendida porque el director se había ido fuera de Chile. Entonces quedamos en el aire, pero todo se arregló en el camino afortunadamente y me llamaron de nuevo porque me habían visto algunos colegas trabajar acá en Valparaíso y ya tenían antecedentes míos y de ahí para adelante ya no paré más en Santiago. Acá en el país o a nivel mundial, ¿usted hay algunos actores o actrices que admire? Bueno, a nivel mundial por supuesto que hay grandes actores que uno admiraba, ¿no? Por ejemplo, hay uno que el público juvenil no tiene la menor idea de él, y no sé si algunas personas ya de mi edad se acordarán de él, que era un gran actor norteamericano, se llamaba Frederick March, y encontraba que es extraordinario ese hombre, ¿no? Bueno, y después ya usted tiene una serie de actores muy buenos. Ahora en Chile hay varios actores muy buenos, de muy buen nivel, algunos más o menos como de mi generación, y otra gente joven que está surgiendo ahora, con la que he tenido ocasión de conectarme cuando he hecho trabajo para la televisión, y he podido comprobar que tienen un excelente nivel interpretativo. Y de las usted ya nombró varias de las películas que ha participado que son como hitos de cine chileno. Sí. ¿Y en teleseries se recuerda alguna que haya Bueno, participado? la primera teleserie que yo hice fue, o sea, el primer trabajo que yo hice para televisión ya de más envergadura fue una que se hizo años atrás en Televisión Nacional que se llamó Villa Los Aromos y que tenía la particularidad que se desarrollaba toda la situación en los años por ahí cercano a los 30, con autos antiguos, trajes antiguos, toda esa cosa muy bonita. Eso fue lo primero. Después ya vinieron varias más. Estuve en otra que también la encontré muy interesante, que se llamaba Morir de Amor, que se grabó por allá. En una gran parte de esa teleserie se grabó en una playa pesquera, allá en Los Vilos. Y bueno, han habido otras más. Por ahí pasé por La vida del padre Hurtado, la primera que se hizo, que protagonizaba Cristian Campos. Y bueno, han venido varias más después, ¿no? Señor Arnaldo, íbamos a conocer más un poco de su vida personal. Usted en su infancia me contaba que tuvo que mostrar un poco en qué lugares vivió o en qué lugares jugaba. Quería que nos hiciera un poco el recuerdo de cómo eran los juegos antiguos comparados con los actuales, si se puede hacer la comparación. Bueno, antes era muy inocente también la gente, ¿no? Habían ciertos juegos que más bien eran picardía, aparte de lo que tradicionalmente se ha jugado, que es el fútbol. De pronto nos entreteníamos, por ejemplo, tocando los timbres de las casas y huyendo. Y arrancando. Exacto. Y nos gustaba mucho ir de excursión. Eso eran los entretenimientos principales, ¿no? Ir de excursión a la parte alta de Playa Ancha, que ahora ya está totalmente poblada. Nos gustaba ir mucho a pie hasta Laguna Verde. En aquel entonces no había movilización regular por Laguna Verde, de manera que uno tenía que caminar hasta allá y bajar por un lugar que no tiene nada que ver ahora con el camino que existe, un lugar que se llamaba, si no me equivoco, las 7 vueltas, algo así, que bajaba por la ladera de ese cerro grande, en zigzag, hasta Laguna Verde. Y después ya otros juegos que eran ya jugar mucho con los colegas, jugábamos mucho al ludo, un juego que existía antes, cosas así de ese tipo, ¿no?
Era eso más menos. Había más contacto entre los mismos niños que como son los Entre juegos los amigos, actuales. yo no sé cómo será, en realidad uno pierde un poquito la visión ahora que ya uno es mayor, pero en aquel entonces las amistades eran muy profundas también, ¿no? Profundas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y la amistad se prolongaba más allá del colegio, por ejemplo, y llegaba al círculo vecinal, llamémoslo así, ¿eh? Mis grandes amigos en Playa Ancha era toda gente que vivía más o menos cerca de mí, ¿eh? Era gente que tenían más o menos la misma edad mía, y además, por lo general, nos reuníamos en la casa de algunos de nosotros, ¿no? Ellos iban mucho a mi casa, yo también iba a casa de algunos de ellos, y había una profunda relación con la gente. Alguna que se ha extendido hasta la fecha misma de ahora, ¿no? Todavía aquí hay gente de mi época circulando, y la verdad es que eso no se olvida. Muchos se fueron de acá de Valparaíso, qué sé yo, del mismo Playa Ancha, algunos emigraron a Viña, qué sé yo. Pero vemos gente que todavía se quedó en Playa Ancha y que no se piensa mover de Playa Ancha, ¿no? Porque, bueno, yo he dicho siempre que, por lo menos por lo que a mí respecta, yo soy porteño, playanchino y wanderino. Ya. Si Wander se fue a la tercera división no me importa, lo que me importa es Wander. Claro. Así que con Arnaldo estamos ahí compartiendo algunas cosas en comunes, porque yo también estudié en la escuela que nombró al principio, la escuela 17, y también soy bastante wanderino, a pesar que pasamos a segunda. Sí, no importa. Quería también comentar o escuchar si usted tiene alguna preferencia musical, si le gusta algún tipo de música de pasado o actual. Bueno, a mí me gusta mucho me cuesta un poco decir esto, lo digo sinceramente, porque hay gente que piensa que es un poquito ciútico cuando dice estas cosas, pero me gusta música clásica, pero me gusta mucho el jazz, pero el jazz más bien tradicional, no el jazz moderno. Mucho me gusta, mucho, me encanta. Y ahora, volviendo a recordar un poco en las películas famosas que ha participado, quería que nos comentara a los amigos ciudadanos del programa qué recuerdo tiene del doctor Aldo Francia. Bueno, la verdad es que mi relación con Aldo Francia empezó cuando yo era integrante de la TEBA de Valparaíso. En algún instante él hizo una especie como de spot para la Liga de la Epilepsia, de lucha contra la epilepsia, y me pidieron que yo participara en ese spot. Yo era muy joven, nunca había hecho nada para cine, estaba como empezando en la TEBA, pero eso me entusiasmó muchísimo. Y lo filmamos en Viña, ahí frente a Cinearte, en la plaza. Y también hay una anécdota muy divertida de esa filmación, porque alguien, cuando yo estaba simulando el ataque de epilepsia, alguien se acercó y creyó que yo estaba con un ataque de histeria, y era un médico, y empezó a golpearme la cara, y yo aguantaba porque sabía que estaban filmando, y la gente se reunió ahí, gritaban, y uno decía no lo golpeé, y una niña decía no, déjenlo porque mi papá es médico, él sabe lo que hace. Hasta que de pronto sentí de arriba, ya corten, y ahí ya se terminó el ataque y el caballero se quedó de una pieza, ¿no? Bueno, esa fue la primera experiencia con Aldo, pero después, cuando yo ya me había ido a Santiago, me llamaron para ofrecerme integrar el equipo de gente que trabajó en Valparaíso, mi amor. Por supuesto que lo hice con mucho entusiasmo, y la verdad de las cosas es que yo tenía muchos antecedentes ya de que Aldo era una gran persona, un gran humanista, un hombre que hacía del ejercicio de su profesión un verdadero apostolado. Hay antecedentes que yo no los estoy dando a conocer ahora como novedad, eso es archiconocido, que Aldo en muchos instantes pues no cobraba honorarios a sus pacientes, porque era gente que sencillamente no tenía los medios para cancelárselo. Era un hombre agradable, de un hablar muy calmadito, haciendo un tono bajito, que había que ponerle atención de pronto, porque a uno se le escapaba a veces un poquito cuando hablaba ciertas cosas. Muy inteligente y con un enorme, eso era lo que más me cautivaba a mí,
un profundo sentido social. Y eso está absolutamente demostrado en esos dos grandes trabajos que él hizo, ¿no? Valparaíso, mi amor, y Ya no basta con rezar. Como digo, yo estuve en Valparaíso, mi amor, me llamaron, él me explicó el tipo de personaje que iba a hacer, por supuesto que me entusiasmé. Después, al tiempo, ya cuando ya la película terminó la película, pasó un tiempo y me volvieron a llamar para integrar el elenco de Ya no basta con rezar. Y de nuevo me encontré con que era una temática interesantísima, muy especial, muy realista, que tiene mucho que ver con la situación que afecta a la gente de clase, digamos, trabajadora, ¿me explico? Y eso a mí me atrajo mucho. Y yo creo que esa película nunca va a pasar Un clásico del de cine. moda. Yo creo que se quedó definitivamente como un clásico, porque hoy mismo uno ve cómo se producen situaciones en nuestro país a esta altura muy similares a las que aborda Ya no basta con rezar, en cuanto a la actitud de los patrones con relación a sus empleados, a sus obreros, ¿no? Era un gran hombre, un gran cineasta. Y también, Arnaldo, queríamos aprovechar la oportunidad para que tú recuerdes también a otro personaje que sale en la película Ya no basta con rezar, que es Osvaldo el Gitano Rodríguez. Ah, bueno, ya, claro, por supuesto. Con Osvaldo nosotros nos conocimos en medio del quehacer artístico de la zona, ¿no? Porque por lo general toda la gente que en aquel entonces se desenvolvía en alguna de las disciplinas artísticas tenía conexión con las otras, ¿me explico? No era necesariamente ser músico para ser amigo de Osvaldo. Nosotros éramos gente de teatro y en algún instante nos conectamos y ahí nos establecimos una gran amistad que se prolongó por muchos años hasta cuando él se fue de Chile y aún más allá de aquel entonces, porque cuando se fue al exilio. Recuerdo, por ejemplo, tengo un recuerdo imborrable que me había encontrado después que él estaba exiliado, vino a Chile una de las veces que vino a Chile, me imagino, y nos encontramos en Santiago, en el bus, cuando veníamos los dos hacia Valparaíso. Y con posterioridad a eso, un cierto día me dicen en la casa que me había llamado el señor Osvaldo Rodríguez. ¿Sabe quién era? Y lamentablemente yo no lo había podido ver porque andaba en Santiago. Yo me lo pasaba en Santiago actuando, trabajando. Y al poco tiempo después Osvaldo volvió a Europa y ella falleció. Era una excelente persona también, igual, un hombre muy, como diría yo, muy conectado hacia fondo con lo que él hacía, ¿no? Con lo que a él le gustaba Muy hacer. apasionado. Muy apasionado, sí. Y bueno, y un hombre con una gran calidad también. Ahí está la prueba de sus canciones, una de ellas como el himno de Valparaíso, ¿no? Esa fue la forma en que yo lo conocí, como digo, a través del teatro conocí a Osvaldo, y después tuve ocasión de asistir a algunos recitales de él también, y ya había una gran amistad que no se rompió, sino que se produjo una separación a propósito, a raíz de los hechos estos que todos tenemos antecedentes, ¿no? Que ocurrieron años atrás en Chile. También Arnaldo Berrío ha hecho muchos trabajos e incluso yo le hice recordar que él también participó en locución para cuando Valparaíso fue postulado para Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO en París en el año 2003. Así que también si tenemos acceso a un poco de la locución de ese momento, también en esta entrevista la vamos a tocar. El novelista y diplomático chileno Salvador Reyes definió a Valparaíso como el puerto mayor de la geografía poética universal. Y no se equivocó. Es lo mismo que debe haber pensado Pablo Neruda cuando fundó aquí una de sus casas más queridas, la Sebastiana.
Pero antes que ellos, también lo pensó el nicaragüense Rubén Darío, que le regaló a la ciudad un trozo importante de su azulosa juventud, ilusionado con ganarse un cielo en este lado del mundo. El mismo cielo que soñó el santiaguino Carlos Pessoa Vélez, fundador de la poesía moderna chilena, que además de su vida le regaló a Valparaíso su muerte, víctima del terremoto de 1906. Y Walt Whitman, que escribió en sus hojas de hierba el nombre de este puerto, y quién sabe dónde lo aprendió. Tal vez haya sido escuchando la canción de los marinos franceses, Vámonos a Valparaíso. Y Pierre Loti, y Pío Baroja, y Miguel de Unamuno, y Alejo Carpentier, y Sarah Bernhardt, y Jory Stevens, y Aldo Francia, y Raúl Ruiz, y el gitano Rodríguez, que casi lo logra metiendo al puerto en una sola canción, y Johann Strauss, que compuso este vals. No, para los artistas no es un misterio que Valparaíso todavía sea Arnaldo, un estamos muy tremendo agradecidos de su misterio. participación. Esperamos que podamos contar con usted en alguna oportunidad. Y también conversamos antes con Arnaldo de recuerdos del pasado, cuando por Gran Bretaña pasaban los tranvías. También, como decía él, es oriundo de Playa Ancha, y en Playa Ancha también hay unas casas muy destacadas en la arquitectura, que son las casas de Gran Bretaña. No sé si, Arnaldo, usted quiere decir alguna otra palabra o algún otro recuerdo de su trabajo o su familia. Bueno, la verdad es que ya hablé un poco de mi familia, dije que todos éramos playenchinos, que nunca nos habíamos movido de allá. Tengo ese recuerdo que también lo saqué a flote hace un rato de mis amigos, antiguos amigos y en general de cómo era Playa Ancha. Lo que sí quisiera en este instante es expresarle mis felicitaciones por esta iniciativa que ustedes tienen, porque la verdad de las cosas es que yo siempre he dicho que Valparaíso es una ciudad que se defiende a brazo partido de quienes la habitan. No tengo ningún empacho en repetirlo, ¿no? Ya. Yo encuentro que en general los porteños, no digo somos, porque no me considero en esa categoría, son despreocupados, desaseados, muchos, no cuidan a su ciudad, no la quieren, la deterioran y no les importa un cuesco que eso ocurra. Por eso encontrarme con una persona como usted y con gente que se preocupa de Valparaíso de esta manera es una maravilla, porque uno a diario está viendo en las calles y en muchos lugares cómo hay gente que se encarga, yo diría que casi conscientemente, de intentar deteriorar su ciudad, pero esta ciudad tiene tal capacidad que sola se defiende de quienes intentan dañarla. Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que en este instante se han venido a vivir a Valparaíso después de vivir 30 años en Nueva York, en Central Park. ¿Usted sabe dónde es eso? Se han venido a vivir a Valparaíso porque aman a la ciudad, se han comprado casa acá porque quieren a Valparaíso. Gente así es la que se necesita, así como ustedes, ¿me entienden? Para que esta ciudad algún día pueda ir mucho más allá de lo que realmente es. Uno tiene ocasión, yo he tenido ocasión en múltiples ocasiones en mi vida de estar en grandes ciudades extranjeras, y le advierto que cuando yo he vuelto acá, he mirado mi ciudad y he dicho, esta ciudad no tiene nada que envidiarle a otras grandes ciudades del mundo. Así que muchas gracias. Ya, muchas gracias, Arnaldo, por sus palabras. Y bueno, ahí compartimos también el amor por la ciudad, y por eso los felicito por ese espíritu, digamos, de defender nuestra ciudad, y agradecido, como estábamos expresando recién. Y amigos, nos vemos en un próximo programa, en el programa Andanza Porteña, pero con un entrevistado tan de lujo como el que nos tocó la ocasión hoy día. Así que muchas gracias, Hernán.